Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a analizar qué es lo mejor para el funcionamiento de nuestros automóviles, si utilizar un refrigerante o utilizar agua común que sale del grifo de la llave. Para poder saber cuál componente es el más adecuado para nuestros motores, tenemos que revisar algunos de los parámetros básicos y vamos a revisar los principales del refrigerante en base al glicol o etilenglicol, que es un componente orgánico mayormente usado para refrigeración de automóviles, y el agua común. Entonces vamos a revisar primero lo que es el refrigerante en base a etilenglicol, ¿sí? Hay algunos otros componentes, pero básicamente tienen características similares. Por ejemplo, el refrigerante en base a etilenglicol tiene una temperatura de ebullición de 197 grados. Ahora comparemos qué sucede con el agua común. La temperatura de ebullición del agua, al menos a nivel del mar, es de 100 grados, como todos lo sabemos, y este valor es un poco menor conforme vamos subiendo. En los países andinos o en las montañas en general, este valor de temperatura de ebullición del agua puede llegar hasta 85 grados u 80 si es alrededor de 2000 a 3000 metros el lugar donde se encuentra el automóvil. Veamos la temperatura de congelación. En este caso, el refrigerante en base de etilenglicol tiene una temperatura de congelación de menos 13 grados Celsius. ¿Sí? Es bastante bajo, más bajo que la temperatura de congelación del agua. Como todos sabemos, el agua se vuelve hielo a 0 grados. Y revisemos otros datos adicionales. Por ejemplo, el refrigerante tiene la propiedad que es antioxidante, también no produce depósitos, ¿sí? Y al tener un punto de congelación muy bajo, en este caso el etilenglicol puro o el refrigerante puro tiene una temperatura de congelación de menos 13 grados, pero cuando se lo mezcla en partes iguales, etilenglicol con agua en 50-50, bueno, aquí no está 50-50, pero digamos que estuviera 50-50, resulta que esta temperatura de congelación de este líquido se baja esta temperatura de congelación a alrededor de menos 40 grados, y por eso es que se le utiliza como anticongelante, ¿no? Entonces, la palabra en inglés para refrigerante es coolant. Veamos ahora entonces cuáles son los convenientes e inconvenientes de estos parámetros y de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura de ebullición es de 197 grados comparada con la de 100 grados del agua, tenemos que se genera una menor presión en ductos, en el radiador, en el tanque de recuperación y en todas las mangueras del sistema de enfriamiento del automóvil. Entonces el vehículo trabaja con menor presión, ¿sí? Y eso evita que se perforen, que exploten cuando el motor se calienta en exceso. Entonces en este caso ya vamos viendo que por este lado va ganando el refrigerante. Aquí tenemos que el agua no nos sirve tan bien como si lo sirve el refrigerante, ¿no? Ahora veamos con la temperatura de congelación. Tenemos una temperatura de congelación más abajo en este caso de ser puro, o cuando es mezclado, como les decía, de menos 40 grados, la temperatura de congelación es mejor en este caso. En el caso del agua no. Pónganse a pensar ustedes qué sucedería si el refrigerante o el agua o el componente que pongamos dentro del motor se congela y vamos a arrancar el vehículo por las mañanas. El motor por las mañanas va a estar completamente congelado, y si tenemos hielo dentro de los ductos, el motor simplemente se va a dañar, ¿sí? Entonces tampoco nos va a servir y sigue perdiendo en este caso el agua como componente más adecuado para el motor. En este caso también es antioxidante. El agua, en cambio, nos produce corrosión, nos oxida todo el sistema y produce depósitos, que eso no nos ayuda, ¿no? Entonces sigue ganando el anticongelante o el refrigerante basado en etilenglicol. Y como les decía, actualmente hay algunos productos similares que presentan, que se basan en estos principios, ¿no? De tener un punto
de ebullición muy alto y también una temperatura de congelación muy bajo para evitar todos estos inconvenientes que les mencionaba, de problemas del arranque cuando el motor se encuentra extremadamente frío o cuando se encuentra muy caliente, pues que la presión sea muy elevada. Entonces con esto ya vamos viendo cuál va a ser el ganador entre el agua y el refrigerante. Simplemente en este caso el refrigerante basado en etilenglicol o en componentes químicos similares que se venden hoy en día resulta ser el ganador, ¿no? Entonces, la respuesta ante la pregunta de qué es más conveniente, si utilizar un refrigerante o un agua, claramente se ve que es el refrigerante. Además, el refrigerante tiene un color particular. En este caso, es un verde fosforescente, en algunos casos puede ser rojo, que son los colores que más se usan, y es muy claro ver, por ejemplo, este color verde cuando se ha regado en el piso bajo el vehículo y ya no se confunde como si fuera simplemente un reguero o una mancha de agua y no nos daría una advertencia de que se está fugando el refrigerante de nuestros automóviles, y eso pues simplemente nos lleva a que tenemos que actuar rápidamente a corregir la fuga, cambiar la manguera, cambiar el radiador o lo que sea que esté permitiendo esta fuga del refrigerante. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Dejen un like si el video les gustó y les es útil para sus vehículos. Gracias por vernos y suscríbanse a mi canal. Gracias por vernos. Nos vemos. Hasta la próxima.